Hay libros que uno lee para informarse, y luego están esos otros libros, los que de verdad te sacuden por dentro. El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Ese es uno de esos. Imagínense, fue escrito justo al borde de una de las épocas más oscuras de la historia. ¿Y su mensaje? Es una acusación directa, un desafío que no ha perdido nada de fuerza. Así que vamos a meternos de lleno a descifrar estas ideas. Ideas que literalmente le costaron la vida a su autor. Y todo arranca con esta frase. Escuchen bien, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. ¡Wow! Con esto, Bonhoeffer no está simplemente, haciendo una reflexión teológica. No. Esto es una declaración de guerra. Le está declarando la guerra a un tipo de cristianismo que él veía como vacío y, lo que es peor, como algo muy peligroso. Y es que para de verdad entender el peso de sus palabras, hay que conocer al hombre. O sea, Dietrich Bonhoeffer no era un académico escribiendo desde una torre de marfil. Para nada. Nació en 1906. Publica este libro increíble en 1937, justo cuando el nazismo se estaba consolidando con todo. Luego, en 1943, lo arresta la Gestapo y finalmente lo ejecutan en 1945. Sus ideas no eran solo teoría, no eran abstractas, fueron puestas a prueba de la forma más brutal, con su propia vida. Entonces, vamos al punto. ¿Cuál era exactamente ese enemigo mortal que Bonhoeffer veía? Bueno, él le puso un nombre: la gracia barata. Vamos a desglosar su diagnóstico. Para Bonhoeffer, la gracia barata es como pensar en la gracia como un pase libre, un sal del apuro sin costo alguno. Es la idea de que se puede tener perdón sin arrepentirse de verdad. Es justificar el pecado, pero sin que la persona que peca cambie en lo más mínimo. En el fondo, es querer la recompensa, pero sin el esfuerzo. Querer el cielo, pero sin la cruz. Y los efectos de esta mentalidad, son devastadores, de verdad. Convierten la fe en algo cómodo, superficial, algo que solo pide que uno esté de acuerdo con la cabeza. Un simple sí, creo, pero que no te cambia nada, no te mueve un pelo. Se termina justificando el pecado, pero no se ayuda al pecador a cambiar. Al final, no exige absolutamente ninguna transformación en la vida. Es una fe sin consecuencias, sin costo, sin nada. Pero bueno, frente a este enemigo mortal, Bonhoeffer no se queda de brazos cruzados. Él presenta el antídoto. Y es una idea, tan radical como exigente: la gracia cara. Y esta gracia cara es todo lo contrario. Es una gracia que exige una respuesta. No es un regalo que uno recibe y ya pasivamente. No, es un llamado. Uno que requiere la rendición total de la vida para seguir a Cristo. Y el resultado, claro, no es la comodidad. Para nada. Es una transformación completa, de raíz. Aquí es donde el contraste se vuelve clarísimo, ¿no? Por un lado, la gracia barata es una creencia cómoda, tranquila. Por el otro, la gracia cara es un viaje que te transforma de pies a cabeza. Una justifica el pecado, la otra al pecador, y lo llama a ser un discípulo. Y aquí viene el punto clave, el más fuerte de todos. La gracia barata no cuesta nada, pero la gracia cara, esa cuesta la vida misma. Y esto nos lleva a una de las frases más impactantes y conocidas de Bonhoeffer. Dice así: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Es directo, no hay forma de suavizarlo. Para Bonhoeffer, ser discípulo es eso, una muerte. Una muerte al yo, a las ambiciones personales, a la propia seguridad. Ok, hasta aquí entendemos el concepto de la gracia cara, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo se vive eso en la práctica? O sea, ¿qué es lo que de verdad exige el discipulado según Bonhoeffer? Bueno, el llamado a seguir a Cristo no es una decisión que se toma a la ligera. Para empezar, arranca con una obediencia inmediata, sin peros, sin negociaciones. Luego, exige una disposición total al sacrificio. También pide el valor de dejar atrás las estructuras familiares, lo seguro que ya conocemos. Y finalmente, implica abrazar la incertidumbre, confiar solo en esa voz que llama. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable, ¿no? Si hablamos de sacrificio y de incertidumbre, ¿qué papel juega el sufrimiento en todo este viaje? Porque parece que es una parte fundamental. Para Bonhoeffer, la respuesta es clarísima y, de nuevo, radical. El sufrimiento no es un accidente, no es algo que haya que evitar a toda costa. Es, y cito, la insignia del verdadero cristiano. Imagínense, es una parte fundamental de seguir a Cristo. Es un motor para el crecimiento espiritual. De hecho, es una forma de participar en la obra redentora de Cristo, y al final es lo que une a los creyentes en una experiencia común, algo muy profundo. Y que quede claro, Bonhoeffer no se estaba inventando todo esto, ¿eh?
Él basó estas ideas firmemente en las Escrituras, sobre todo en el Sermón del Monte. Para él, esas enseñanzas no son un ideal bonito pero inalcanzable. No, son un conjunto de órdenes directas, muy prácticas, sobre cómo se debe vivir día a día. Bueno, ahora llegamos a la parte que, en mi opinión, le da toda la autoridad a su argumento. Porque, a ver, es fácil escribir sobre sacrificio, pero ¿vivirlo? Bonhoeffer vivió su mensaje hasta las últimas consecuencias. La vida de Bonhoeffer fue el reflejo exacto de sus palabras. Piénsenlo, habló de la gracia cara, ¿y qué hizo? Regresó a la Alemania nazi desde la seguridad de Estados Unidos. Escribió sobre la obediencia incondicional y ayudó a fundar la Iglesia Confesante para resistir al Estado. Predicó sobre abrazar el sufrimiento y se unió a la conspiración contra Hitler. Y habló del costo final, y lo pagó con su propio martirio. Su vida fue literalmente la prueba viviente de su teología. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué un libro escrito en 1937, en un momento histórico tan particular, nos sigue hablando tan fuerte hoy? ¿Por qué sigue siendo tan relevante? El legado de El costo del discipulado es de verdad inmenso. Es una advertencia eterna contra esa fe cómoda, la fe complaciente. Es un llamado radical a vivir de forma auténtica, a que lo que creemos y lo que hacemos sea una misma cosa. Es una fuente de inspiración para tener coraje moral frente a la injusticia. Y por encima de todo es un desafío profundo a que nos preguntemos cuál es el verdadero costo de aquello en lo que decimos creer. Y así, al final de este recorrido, el libro nos deja con una pregunta que queda resonando, una que va mucho más allá del papel. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia cómoda y una convicción que de verdad tiene un costo? La respuesta, como lo demostró la propia vida de Bonhoeffer, no se encuentra en las palabras, sino en los hechos, en la vida misma.